Hola, me llamo Stephanie, estudié en el Colegio de Filosofía de la UAP y también soy maestra en Estética y Arte por la misma UAP. El día de hoy vamos a platicar un rato con Paco Vélez acerca de temas del impacto de la UAP en la cultura local, así que acompáñennos. Este es uno de los inmuebles que están bajo la custodia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta casa fue adquirida en su origen en 1984 para albergar a distintas actividades que en aquel momento se desarrollaban en la universidad. Aquí estuvo la revista Crítica en su primera época, no la que seguramente tú conociste, que ya tenía toda esta vertiente literaria, sino era una revista orientada a difundir resultados de investigación y actividades culturales. Este inmueble tuvimos que abandonarlo porque en el 99 el sismo afectó la estructura, es decir, la intervención que se había hecho en 1984 no tuviera como propósito de estructurar totalmente el edificio. En realidad lo que se hizo en aquel momento fue liberarlo de lo que eran los agregados, porque había sido transformado, es una casona que tiene elementos del siglo XVII. Después tuvo una transformación muy importante en el siglo XVIII, de la que corresponde prácticamente a la fachada, si te das cuenta es una fachada que corresponde al siglo XVIII, y después se le fueron agregando a lo largo del tiempo distintos elementos ya más contemporáneos, ¿no? Siglo XX, por ejemplo, este mirador que ves acá, que es totalmente siglo XX. ¿Y la casa entonces era como habitacional? Las propietarias de aquella época, las señoritas Sotomayor, que eran las propietarias, seguían viviendo en la casa. De hecho, el departamento de ellas era el ala izquierda, viendo hacia la puerta de salida. En el 99, cuando se produce el sismo, pues sí, hay muchos elementos estructurales que son afectados y prácticamente el inmueble se abandona. Todas las actividades académicas que teníamos acá pues se fueron trasladando a distintos lugares. Los compañeros del programa de Economía Internacional se fueron a la Facultad de Economía, a la UIF Facultad de Economía. El programa de estudios municipales se rentó una casa. De hecho, el programa ya no existía en el 99. Ya ese programa había sido, la mayor parte de sus integrantes habíamos migrado y formábamos parte de la planta académica fundadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que se fundó en 1991. Entonces, pues ya los que formábamos parte de estas actividades migramos hacia una casa que se rentó en aquel momento de manera temporal para precisamente desarrollar las actividades que pues veníamos, las actividades sobre todo de investigación en el marco ya del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y durante mucho tiempo, es decir, prácticamente desde el 99 hasta el 2013, que se reinicia las actividades, digamos, para poner al día al inmueble. ¿Por qué? Porque en el 99 sí se inician los trabajos de reestructuración, de reforzamiento estructural, etc. Pero no concluye.
prácticamente desde el 2004 se le deja de invertir en la casa. Y entonces queda pues prácticamente abandonada. Hasta que en el 2013-14 que se produce la renovación de la dirección del instituto y también la renovación del rectorado, pues la primera petición que le hago al rector en ese momento, el rector Esparza, es la necesidad de concluir la restauración de esta casa. Como una necesidad también que tenía que ver con el propio plan de trabajo de la nueva dirección, los conflictos que ya había por insuficiencia de espacio, habíamos crecido ya en términos de programas de docencia e investigación, y por lo tanto se necesitaban nuevas áreas donde pudieran desarrollarse los seminarios del instituto. Entonces se hizo la gestión pues, para que se concluyera el proyecto de restauración, pero ya con una visión distinta, es decir, empezamos a promover el que se albergaran nuevas actividades. Como integrada al instituto. Integrada al instituto, pero también en una visión del desarrollo del instituto con una perspectiva distinta. Empezamos a poner el acento, por ejemplo, en el tema del diálogo de saberes, entendido no solamente como una comunicación entre disciplinas, del área de ciencias sociales, sino también que incluyera a otras disciplinas de otras áreas y que también hiciera posible el diálogo con las artes. Por eso es que le denominamos Casa de las Culturas Contemporáneas, porque justamente promovimos, y si quieres pasamos. Entonces, pues se decidió que como parte del proyecto para concluir la restauración, pues generáramos este espacio, que es una galería, que tiene como propósito el que también auspiciáramos la presentación de distintas obras. Particularmente pusimos el acento en la idea del arte contemporáneo, en el sentido de tener exposiciones fotográficas, sí, de pintura, de escultura, tener incluso algunos performances, algunas actividades más de creación contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, por eso si te das cuenta la instalación de la luz está pensada precisamente para poder desarrollar un espacio donde hubiera esta posibilidad. O sea, esta galería ya de por sí era así, ¿no? Sí. Se aprovechó la forma que ya tenía y la... Es correcto. Sí, es una bóveda magnífica además, si te das cuenta, una bóveda de cañón corrido, con un enorme potencial precisamente para lo que estábamos previendo. Lo hicimos galería, lo hicimos en espacios múltiples, porque también lo hemos utilizado como un lugar a donde auspiciamos los llamados conversatorios, es decir, este diálogo entre grupos sociales y investigadores e investigadores del propio instituto, en el ámbito de la ciencia del lenguaje, de la antropología, de los estudios socioterritoriales, etc. Y también han tenido como ese vínculo como con otras facultades de la universidad o con la sociedad para el uso del espacio. Sí, bueno, en el caso de la sociedad, a través de los conversatorios, hemos auspiciado que aquí se lleven a cabo foros de análisis de distintos tipos de problemáticas. La conflictiva socioterritorial, el tema del agua, el tema de la contaminación ambiental, el tema de la interculturalidad, ¿sí? Como parte, digamos, de esta, yo digo, nueva visión de hacia dónde consideramos que debe de encaminarse pues el conjunto de la formación universitaria, ¿no? Y que particularmente en el caso del instituto, pues desde el 2013-2014 hemos venido promoviendo. Pues sí, lo que me preguntabas alrededor de la galería y la forma particular que tiene, pues está directamente relacionado con
las actividades de los propietarios originales, ¿no? Sus actividades económicas, que estaban vinculadas en algunos casos a las actividades agrícolas, y entonces resulta que en el área urbana, en su casa, en su propiedad urbana, pues aquí venían y almacenaban los granos que después comercializaban, ¿sí? Los productos agrícolas, ¿no? Entonces, esta circunstancia pues hace que los partidos arquitectónicos de las casas, adelante, los partidos arquitectónicos de las casas pues tengan sus peculiaridades. Entonces, si te das cuenta, bueno, es un espacio que te sorprende seguramente. No esperabas encontrarlo. No te esperas, o sea, después del recorrido, ajá, ¿no? Subes y ves cómo está equipado y el uso que debe tener este espacio, y sí es sorprendente. Es nuestra idea de que puede coexistir la tradición y la modernidad, ¿sí? La tradición y la tecnología más contemporánea. Este es el lugar del Laboratorio de Análisis Socioterritorial. Está destinado a apoyar las actividades de investigación de todos los programas de docencia e investigación del Instituto, y particularmente en nuestros posgrados de maestría y doctorado en estudios socioterritoriales. Entonces, aquí contamos con la infraestructura necesaria para hacer procesos complejos desde el punto de vista de la llamada georreferenciación, es decir, la territorialización de los procesos sociales que observamos. No solamente la producción física de la ciudad, sino justamente lo que ocurre, los grupos sociales, los individuos, cómo se mueven en la ciudad, qué hacen, cómo interactúan entre ellos. Todo esto es observable, territorializable. Digamos, es lo que de alguna manera se llama, son prácticas sociales que desde el punto de vista conceptual llamamos o referimos cuando hablamos del imaginario o hablamos del patrimonio inmaterial. Es decir, son prácticas sociales que aluden a actividades que tienen que ver a veces con ritos de pasaje, a veces con creencias. Todo el mundo, por ejemplo, de los templos y sus advocaciones y las festividades que están relacionadas con ellos son prácticas sociales, y todas ellas son observables desde el punto de vista territorial: dónde se efectúan, quiénes las realizan, qué actividades albergan, etc. Entonces, este es un laboratorio que tiene como propósito abordar el problema de lo territorial, no solamente desde el punto de vista físico, sino justamente desde el punto de vista de observar cómo eso que llamamos ciudad, eso que llamamos barrio, justamente tiene la posibilidad de ser analizados, ser visualizados de una manera compleja. Además de que permite lo que comentábamos hace rato, ¿no? De generar memoria, ¿no? De que es un espacio que se dedica a investigar, a estudiar y a quizás generar como escritos, textos, difundir esta vida de los espacios o de las mismas formas de relacionarse de la sociedad y transmitirlo, ¿no? Tanto en la universidad como para esta formación de identidad que tenemos entre nosotros, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que pasa es que seguimos siendo, en muchos sentidos, en el ámbito de las ciencias y humanidades, seguimos siendo positivistas. Es decir, fragmentamos el conocimiento, fragmentamos las prácticas, fragmentamos lo que observamos, y se nos olvida que al origen de todo esto, de todo lo que observamos, está el ser humano. Sus creencias, sus conocimientos, sus intereses, la forma en que están reproduciendo, como diría Marx, su vida material. Y de repente separamos el patrimonio, lo edificado, de lo que le dio vida a ese patrimonio. Y cómo esa vida está relacionada con lo que fueron los propietarios originales, con quienes construyeron, y por lo tanto las habilidades constructivas que tenían, los conocimientos técnicos que tenían de la época. Y se nos olvida también que a lo largo del tiempo esos moradores originales fueron cambiando
y sus actividades también, y por lo tanto fueron adaptando sus espacios a esas nuevas necesidades. Entonces, comprender esas historias nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos como sociedad, como seres humanos. Hace rato me preguntabas que si el diálogo de las disciplinas se circunscribía a las sociales y humanidades o al arte, a las actividades creativas. No. Aquí, por ejemplo, hemos estado trabajando junto con el Colegio de Electrónica, junto con Computación, junto con los compañeros del Instituto de Física, en la conceptualización del diseño de sensores que nos permitan justamente dar solución a ciertos temas que son parte de la problemática de la ciudad. Por ejemplo, el tema de la movilidad urbana. Sí, al final la casa ejemplifica como esta tanto pluriculturalidad y también como esta interdisciplinaridad, ¿no? Y también me llama la atención cómo terminamos en el ejercicio del instituto y de este espacio teniendo como respuestas prácticas a problemas reales, ¿no? Y eso se me hace muy interesante, ¿no? Que vayan desde un camino de la reflexión, la investigación, el estudio, y que a través del trabajo que se hace se termine con propuestas. Entonces, me parece muy integral como... Pues eso es a lo que le hemos ahora sí que apostado como modelo, como indicio de lo que puede ser un modelo educativo transformador, ¿no? Sí. Toda intervención implica el tratar de recuperar los vestigios más antiguos. O sea, tú cuando haces un proyecto de intervención, metodológicamente, lo que tienes que hacer es sondear, ¿sí? En términos técnicos se llama hacer calas, que en realidad es una limpieza que se va haciendo poco a poco hasta que encuentras lo que era la decoración original, es decir, la pintura más antigua. Porque lo curioso es que si tú no remueves el lucido, es decir, las capas con las cuales recubres el muro, lo que vas a encontrar son las decoraciones originales, ¿sí? En muchos de los conventos franciscanos, por ejemplo, ves los murales, es decir, las pinturas murales en gris, ¿sí? Con algunos tonos de rojo, que vas a encontrar en las decoraciones de los templos o de los conventos. Y bueno, lo mismo ocurre en las casas de habitación. Entonces, el propósito de una intervención, cuando te comento que se fue muy cuidadoso en cuanto a ir recuperando los elementos que forman parte de la historia del inmueble, ¿no? Para leerlo como documento también, ¿sí? Entonces, esta es una muestra de eso, ¿no? ¿Sí? Se deja el vestigio de lo que se encontró como un vestigio más antiguo, de la forma en que fue decorado el lugar, ¿no? Lo mismo ocurre con la columna que vimos ahí al fondo, ¿no? Esa columna evidentemente no forma parte de ese patio. La hipótesis que se tiene es que esa columna, igual que estos elementos de piedra, formaban parte de la estructura original en el segundo piso de la casa. Es decir, la hipótesis es que esa columna formaba parte de lo que posiblemente era una doble arcada. Ahí quedó ya como un arco. Esa es una recreación, no es original. Ese arco que ves a donde desemboca la escalera no es el arco original. Te voy a mostrar la joya decorativa de la casa porque corresponde a una de las últimas modificaciones y tiene que ver pues con el cambio de gusto, ¿no? De una casa, como ves, muy austera desde el punto de vista de las decoraciones. Vas a encontrar acá cómo a finales del 19, principios del 20, con toda esta influencia francesa, lo que ocurre es que se le habilitan al interior precisamente de las casas nuevos elementos decorativos que ilustran este nuevo gusto, sobre todo pues, el gusto, digamos, de las élites poblanas de la época, ¿no? Pasamos. Esta era propiamente la sala de la casa.
tanto en su origen como ya cuando las propietarias que se la vendieron a la universidad la utilizaban como parte de su departamento. Entonces, si te das cuenta, pues ya es un decorado decimonónico, ¿no? Motivos florales. O de música. Así es. De que era la sala. ¿Y también fue como restaurado todo o estaba más todo fue restaurado, estaba muy deteriorado. Fue restaurado por un especialista de origen español, por cierto, muy bueno. Sí, son muchos detalles, ¿no? Exactamente. Un trabajo de mucha precisión. Si te das cuenta, en los tableros pareciera que se estaban poniendo de moda lo que son los tapices, pero no son tapices de pintura. Es pintura. Lo mismo en el Fresno, el tapiz que tiene la sala también es pintura, es una pintura de 1906. Es decir, la decoración está firmada, etc. Entonces, si te das cuenta, es el cambio de gusto, el cambio de época. Y todo en la misma casa. Todo en la misma casa. Entonces, los lugares principales de la casa te expresan, porque aquí es donde se recibían las visitas, te expresa ese cambio de gusto, ¿no? Sí, también el cambio histórico, ¿no? Claro. De las relaciones que se van generando. Pues, ¿qué te ha parecido el recorrido por la casa? Me pareció que tiene de todo, ¿no? O sea, es como ir transitando un poco en la historia del mismo espacio a través de ver como los detalles tanto arquitectónicos que hay en cada uno de los cuartos, como que me vayas compartiendo las intervenciones que ha tenido el espacio. Entonces, es como muy grato para mí saberlo, ¿no? Porque te comentaba que ya había estado en esta casa en alguna ocasión, pero es hasta ahora como con este diálogo y tomándome el tiempo de apreciar como estos detalles que se me hace significativo, ¿no? Como todos estos elementos, tanto como parte de la misma universidad, ¿no? Como también de la ciudad, ¿no? Como parte de la historia de ambas. Lo que veo como dentro de la charla y el mismo espacio es como confluyen diversos elementos en una noción de cultura muy amplia, ¿no? A tal grado de más bien entenderlo como culturas, ¿no? En este diálogo que hay entre el pasado, ¿no? Quizás una visión de futuro y cómo nos vamos construyendo en el presente, ¿no? Me gustaría quizás preguntarte al respecto, ¿cuál crees tú que sería la misión de la UAP respecto a la cultura como institución educativa? Hay toda una diversidad social que debemos aprender a observar y respetar. Y todo eso forma parte, digamos, de una mentalidad que se va construyendo, de un proceso sociocultural complejo, que, entre otras cosas, la universidad tendría la obligación de estudiar, comprender, construir los referentes que permitan a las comunidades humanas comprenderse mejor. Creo que ese es un tema mayor, y al mismo tiempo me parece que debe de la universidad formar parte de este complejo proceso sociocultural en donde los saberes profesionales específicos, los historiadores del arte, los historiadores de la arquitectura, los antropólogos, los sociólogos que estudian todos estos bienes culturales que están siendo producidos por las comunidades, al mismo tiempo están generando formas de identificar algunos de esos bienes culturales y al identificarlos están promoviendo su preservación, ¿sí?
como una forma de legarlo a las generaciones futuras. Una galería como la que te comento, la abrimos no solamente para los universitarios que están desarrollando alguna actividad creativa, sino también para los artistas de la ciudad de Puebla, a donde nos solicitaron en su momento hacer presentaciones de sus obras, y fueron acompañados por académicos del instituto que promovieron la elaboración de los textos explicativos, de los textos de análisis de lo que era la obra misma, ¿no? De dónde provenía, de las biografías resumidas de sus autores, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es parte de una actividad cultural que creo que la institución puede hacer y debe de hacer. Claro. Sí, porque me parecería mucho la universidad, ¿no? Como un vínculo, un espacio para vincular como estas distintas visiones de las múltiples partes de la sociedad, ¿no? Quizás te preguntaría entonces, ¿cómo hacer para abrir los espacios hacia la participación activa de la ciudadanía, por ejemplo, o hacerlo fuera, por ejemplo, de estos muros? La creación artística, académica y no académica, porque hay las dos. Digamos, hay grupos populares que incursionan, a veces parcialmente, en formaciones académicas de carácter artístico, pero hay otras que no, hay otras que directamente son el resultado, digamos, de tradiciones, de manufacturas y de procesos de creación locales, artesanales, de oficios. Y entonces la universidad debe de ser el espacio donde dialogan esos saberes, todos esos saberes deben dialogar. Y al mismo tiempo la universidad debe de ser capaz de concebirse no como un espacio estanco, no como un espacio aislado de la sociedad, sino que debe de generar programas de vinculación en el sentido más amplio del término. Programas de presencia social del conjunto de sus actividades. Pensar que lo que hacemos no solamente tiene como públicos, dirían ahora los gestores culturales, no solamente tiene como públicos a los propios alumnos de la universidad, sino que también debe de estar dispuesta a dialogar con la sociedad, ¿sí? A pensar que también la sociedad es parte de los grupos, es parte de los núcleos a los cuales la universidad debe hacer llegar los resultados de su quehacer. Claro. ¿Sí? Y en todos los sentidos, no solamente su quehacer científico, su quehacer tecnológico, sino también su quehacer cultural. ¿Tú estarías de acuerdo entonces en convertir los espacios que ya tiene la institución en espacios dedicados específicamente a cuestiones culturales? La universidad debe ser un espacio que motive, que atraiga, que promueva este diálogo entre lo que sus estudiantes y profesores que están trabajando en la parte, digamos, de las artes escénicas, de la música, de las artes plásticas, etcétera, pero también en esta comprensión desde las otras disciplinas de lo que son esas expresiones y estas actividades creativas como parte, digamos, de una dimensión cultural mucho más rica, mucho más extensa. En ese sentido, creo que los espacios universitarios, todos, debieran formar parte de un amplio programa de divulgación, de un amplio programa de recreación, de un amplio programa de diálogo de saberes, que contribuya justamente a vincular a los grupos sociales con la propia actividad de la institución. Sí, visualizar otras formas de aprendizaje, ¿no? Y de educación, que sería como parte de este proceso cultural constante de renovación y diálogo que la propia universidad tendría como de fondo, ¿no? De seguir creciendo conjunto a los procesos sociales que se van dando en las facultades y en la sociedad. Quisiera hacerte ahora algunas breves preguntas como personales, Sí. como ir midiendo gustos
culturales, entendiendo como esta diversidad de lo que la cultura se trata, ¿no? De las culturas se trata. Quisiera preguntarte, de la UAP, ¿cuál es tu espacio favorito? Uy, no, tengo muchos. Bien. Son muchos porque porque son historia de mi vida. He transitado, he conocido, he recorrido prácticamente por todos los espacios universitarios, en menor medida por los nuevos espacios universitarios regionales, los conozco poco. ¿Dirías además que el centro histórico es como un lugar favorito para ti dentro de Puebla, o asimismo hay como otros espacios del mismo estado que te gustan mucho? A ver, no, bueno, evidentemente el centro histórico en ese sentido sí es mi preferido. Y lo es porque además ha sido mi objeto de estudio durante muchos años. Ha sido parte, digamos, también de mi vida profesional y académica. Entonces, sí, sin lugar a dudas el centro histórico. Pero en esta dimensión, porque me permite una comprensión no solamente de las piedras y las decoraciones, sino de esta historia social, de esta historia cultural de la propia ciudad. Digamos, tienen una vida social muy particular, la zona central. Además de la que la propia vida social recreada se genera por la presencia precisamente de los grupos estudiantiles, tanto de la universidad pública como de otras instituciones educativas que están en el centro histórico. Es refrescante. Sí, porque al final es como un ambiente universitario que se genera, ¿no? Como no sé, como esta fuerza de la juventud, digamos, que se transmite hacia todos, ¿no? Que habitan el centro. Así es. Entonces, sí, concuerdo contigo en eso. Además, sus gustos, si te das cuenta, muchas de las nuevas ofertas gastronómicas tienen que ver con esta recreación de los jóvenes, de sus propios gustos, en lo que se refiere a no solamente la comida tradicional, que seguramente la disfrutan, sino también de las nuevas ofertas, ¿no? Como que es un espacio cuya densidad cultural, para decirlo en términos sociológicos, densidad cultural es muy diferente a lo que ocurre en otros espacios de la ciudad. ¿Considerarías que te gusta probar cosas nuevas? Sí, claro. Como en este diálogo entre esta historia y lo reciente. Así es. Okay. Y digamos, de manifestaciones artísticas contemporáneas, ¿tendrías como un gusto específico por algo, ya sea como popular quizás, o algún pintor? Mira, yo tuve la oportunidad de conocer, he tenido la oportunidad de conocer a artistas plásticos de distintas épocas. Por ejemplo, fui muy amigo y fue mi maestro Fernando Ramírez Osorio, que viene de la vieja escuela de los grabadores y de los pintores, digamos, más orientados a toda esta filosofía nacional revolucionaria de alguna época, ¿no? También, digamos, me llamó mucho la atención porque además formó parte de las formas de expresión de los movimientos universitarios, el desarrollo de la cartelería. Toda la cartelería, primero como una forma de expresión de protesta y después como una forma de comunicación de inquietudes que iban mucho más allá de la protesta política, sino también de la conflictiva social y del intento de construcción de nuevas subjetividades y nuevas formas de ver a el mundo y de ver a la sociedad. Una de las expresiones contemporáneas pues más interesantes, creo yo, que tiene que ver con la fotografía. Digamos, la fotografía como un documento, pero también como una expresión, creo yo, muy lograda por lo que se refiere a la capacidad de captación de los matices en los estados de ánimo y en las conductas de los seres humanos. Para ir terminando, quisiera
solo preguntarte, ¿cuál fue la última película que viste? No lo vas a creer, pero la última película que vi fue la de La Guerra de las Galaxias. ¿En serio? La última versión de La Guerra de las Galaxias. Pues muchas gracias por tanto el recorrido como por abrirnos como esta parte de gustos personales. No, al contrario, gracias por la entrevista. Gracias por recibirme. Gracias.